Llegará el día en que el mundo será sacudido. Todo lo que parecía estable se pondrá a prueba. Todo lo que creías seguro podría desmoronarse en un instante. Las economías fluctúan, las potencias mundiales caen, las filosofías humanas cambian con el tiempo. Lo que hoy es correcto, mañana es cuestionado. Lo que antes era valorado, ahora es despreciado. Pero en medio de todo esto, hay una verdad eterna, inamovible, inquebrantable. Dios permanece. Dios no cambia. No se ve afectado por las tendencias de la humanidad ni por los caprichos de la cultura. No se altera por los deseos de los hombres ni por las corrientes filosóficas del momento. Su naturaleza es firme, su palabra es eterna y su propósito es inmutable. No se dobla ante la opinión pública, no ajusta su verdad para agradar a las masas. Dios es Dios, ayer, hoy y siempre. Tal vez sientes que el mundo te está aplastando. Problemas en casa, conflictos internos, preocupaciones financieras, miedos que te paralizan. Tal vez miras alrededor y no ves una salida. Pero déjame decirte algo. Sí hay una salida, hay un camino y hay esperanza. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No dijo, soy una opción. No dijo, soy una alternativa entre muchas. Dijo que Él es el camino. No hay otro. No hay atajos. No hay negociaciones. Cristo es el único camino a la paz, a la verdad y a la vida eterna. Pero en este mundo de constantes cambios hay algo que jamás cambiará. No importa cuántas veces la humanidad intente redefinir la moral, la justicia o la verdad, Dios sigue siendo el mismo. La naturaleza de Dios no cambia. Dios es eterno. No se rige por el tiempo, no está limitado por la historia. Desde la eternidad hasta la eternidad, Él es Dios. No necesita adaptarse a la cultura moderna. No necesita actualizar su mensaje para encajar en una generación que ha perdido el rumbo. Vivimos en una era donde muchos quieren moldear a Dios a su imagen, quieren diseñar un Dios a su conveniencia, un Dios que tolere todo, que apruebe todo, que nunca corrija ni discipline. Pero eso no es el Dios verdadero. Dios no cambia en su santidad. Él es puro, intachable, perfecto, y nosotros no. Por más que intentemos justificar nuestros errores, por más que tratemos de autoengañarnos diciendo, todos lo hacen, la realidad es clara, todos hemos pecado. No hay uno solo que pueda decir que ha cumplido con la justicia perfecta de Dios. No hay mérito suficiente, no hay obra suficiente que nos haga dignos de su presencia, porque Él es santo y nosotros estamos rotos. Y aquí es donde la gracia de Dios entra en acción. Él sabía que no podíamos salvarnos a nosotros mismos, sabía que ninguna cantidad de sacrificios, de rezos, de esfuerzos humanos podría cerrar la brecha entre su santidad y nuestra imperfección. Así que Él hizo lo impensable, envió a su propio Hijo para pagar el precio que nosotros no podíamos pagar. Jesús no murió por los justos, porque no los hay. Murió por los pecadores, murió por los que han fallado, por los que han caído, por los que han sentido el peso de la culpa. Murió por ti, no porque lo merecieras, sino porque te ama con un amor que no puedes imaginar. Dios no solo es amor, también es justo. Dios no ignora el pecado. Habrá un día en que cada persona dará cuentas delante de Él. La Biblia lo dice con claridad. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Ese día no habrá excusas, no habrá engaños, no habrá negociaciones. Nadie podrá sobornar a Dios. Nadie podrá justificarse diciendo, yo era una buena persona. Porque delante de la justicia divina, nuestra bondad humana no es suficiente. Dios es un fuego consumidor, no puede ser burlado, no puede ser manipulado. Su juicio es inquebrantable y su justicia es perfecta. La Biblia habla muchas veces del cielo y del infierno.
dos destinos eternos, dos caminos. Y la pregunta más importante que debes hacerte es, ¿dónde pasarás la eternidad? Si tu confianza está en tus propias fuerzas, en tus buenas obras, en tu reputación, no es suficiente. Nadie puede presentarse ante Dios con sus propios méritos. Solo hay una manera de ser aceptado: a través de la gracia de Jesús. Cuando me presente ante Dios, no pediré justicia, no le diré, júzgame por mis acciones, pediré misericordia. Dios no cambia en su amor. Su amor no se basa en lo que haces, sino en quién eres para Él. Y tú eres su creación, su hijo, su amado. No importa qué tan lejos te hayas ido, no importa qué tan roto te sientas, Él sigue amándote con un amor inagotable. Dios no cambia en su perdón. No hay pecado tan grande que Él no pueda perdonar. No hay caída tan profunda que su gracia no pueda alcanzar. Lo que importa no es cuán perdido estés, sino si estás dispuesto a volver a Él. No se trata de merecerlo, no lo merecemos, pero Él nos lo ofrece. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. No puedes comprar la salvación, no puedes ganártela con buenas obras. Es un regalo. Hoy en día, muchos intentan cambiar la palabra de Dios, se reescriben valores, se redefinen principios, se cuestiona lo que la Biblia enseña. Pero la verdad es esta: la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. No importa cuántos años pasen, no importa cuántas generaciones vengan y se vayan, la palabra de Dios sigue siendo la misma. Sus promesas siguen firmes. Su verdad sigue intacta. La Biblia tiene respuestas a todas las preguntas más profundas de la vida. Puede que no siempre las comprendamos a la primera. Puede que haya cosas que nos desafíen, que nos confronten, que nos incomoden. Pero eso no cambia el hecho de que es la palabra viva y eterna de Dios. Si Dios es inmutable, si su palabra es eterna, si su amor, su justicia y su verdad permanecen firmes, entonces la verdadera pregunta no es si Él cambiará, sino si tú estás dispuesto a cambiar. El camino a la salvación no se ha desviado, sigue siendo el mismo. No hay atajos, no hay rutas alternas, no hay otra verdad fuera de Él. Jesús sigue siendo el único camino, la única respuesta, la única puerta que conduce a la vida. O entras por Él, o te quedas fuera. Dios no cambia, pero tú no puedes seguir igual. Él ya lo hizo todo. Pagó el precio, abrió el camino, extendió su mano. Ahora la decisión está en ti. ¿Seguirás aferrado a tu propia manera de vivir o te rendirás a su amor? ¿Seguirás corriendo en círculos o darás el paso que cambiará tu eternidad? Quiero hacerte una pregunta. Si pudieras lograr algo imposible, ¿qué sería? Tal vez se trate de una hazaña para Dios, algo que Él ha puesto en tu corazón. O quizás, en el ámbito de una relación, un cambio que parece inalcanzable. ¿Qué es eso que desearías que Dios hiciera, aunque parezca imposible? Tengo noticias maravillosas para ti. Dios no solo puede hacerlo, sino que quiere hacerlo por ti. Las personas que no conocen a Dios ni su poder logran grandes cosas todo el tiempo. Pero Dios no te ha llamado simplemente a hacer cosas grandes, te ha llamado a hacer cosas imposibles. Escucha estas palabras de hombres de fe. Hayden Wilson Tozer dijo que Dios busca a aquellos con quienes pueda hacer lo imposible. George Mueller nos enseñó que la fe no opera en el reino de lo posible, sino en el punto donde el poder del hombre termina. Amy Carmichael, la gran misionera en la India, decía que cuando te enfrentas a lo imposible, puedes contar con el Dios de lo imposible. Warren Wiersbe nos recuerda que nuestra fe no es realmente probada hasta que Dios nos pide que soportemos lo insoportable, hagamos lo que parece irrazonable y esperemos lo que parece imposible. Dwight Moody dijo: si Dios es tu socio, haz que tus planes sean grandes e imposibles. Pero no son solo palabras de hombres, la Biblia es clara.
Jeremías capítulo 32, versículo 17 dice: «Oh Señor Dios, tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es difícil para ti». En el versículo 27 Dios mismo declara: «Yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Hay algo demasiado difícil para mí?». Mateo capítulo 19, versículo 26. Nos dice que Jesús, mirando a sus discípulos, les dijo: «Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible». Y sin embargo, parece que dejamos de hablar de lo imposible, olvidamos que servimos al Dios que todo lo puede. Todos, en algún momento de nuestra vida, hemos estado entre la espada y la pared. No sabemos qué hacer, no encontramos salida, todo parece imposible. Tal vez parezca imposible superar una prueba sin dolor o pérdida, imposible salir de una crisis financiera, imposible ser sanado después de lo que dijo el médico. Pero la clave está en lo que parece. No es imposible, solo lo parece. Cuando enfrentamos dificultades, solemos hacer la pregunta equivocada: «Señor, ¿qué voy a hacer?». Pero la verdadera pregunta es: «Señor, ¿qué vas a hacer?». Porque nada es imposible cuando el poder sobrenatural de Dios invade nuestras vidas. Si solo dependiera de mí, tendría un problema. Pero si Él interviene en mi circunstancia, todo cambia. Si se lo permito, si lo reconozco, si lo invoco, Él actuará con amor y compasión. Nos preguntamos por qué las cosas no suceden, por qué no podemos resolverlas, pero Dios no quiere que lo hagamos por nuestra cuenta. Quiere que confiemos en Él. No solo está consciente de nuestras circunstancias, sino que nos escucha, siempre escucha, y siempre tiene un plan para lo que parece imposible. Jesús nunca es tomado por sorpresa. Él ya sabe qué hará, cómo lo hará, cuándo lo hará y qué recursos usará. No importa lo que enfrentes en la vida, Él ya sabe la solución. Deja de calcular, empieza a confiar. Te sorprenderás de lo que Dios puede cambiar en tu vida. Busquemos a Dios por lo imposible. Creámosle por milagros. Soñemos con que Él hará en nuestras vidas más de lo que jamás imaginamos, para su gloria y nuestro bien. Y para entender esto, veamos dos momentos en la vida de Jesús donde Él mismo se asombró, pero por razones muy diferentes. Jesús está en su propia ciudad natal y la gente lo critica por decir quién es. Se preguntan: ¿quién dice este hombre que es? No creen en Él. Marcos capítulo 6, versículos 5 y 6, dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros poderosos allí, excepto imponer sus manos sobre algunas personas enfermas y sanarlas. Se asombró de su falta de fe. Ahora veamos otra historia. Un centurión romano tenía un sirviente enfermo. Va a Jesús y le pide que lo sane. Este centurión cree que Jesús puede sanarlo con solo una palabra. Lucas, capítulo 7, versículo 9, dice que cuando Jesús escuchó esto se asombró. Se volvió a la multitud y dijo: «Les digo que no he encontrado una fe tan grande, ni siquiera en Israel». Dos momentos distintos, dos reacciones diferentes. Jesús se sorprende de la falta de fe en su propia ciudad y se asombra de la gran fe del centurión romano. Ahora piensa en esto. Si Jesús mirara tu vida, si observara tu nivel de fe, ¿se sorprendería por lo grande y audaz que es? ¿O se asombraría de cuán pequeña y deficiente resulta ser? Piensa en el último año. ¿Qué grandes pasos de fe tomaste? ¿Intentaste algo tan audaz que no podrías haber logrado sin Dios? ¿Cómo ha sido tu vida de oración? ¿Por qué oraste? Si Dios respondiera cada una de tus oraciones, ¿qué sería diferente en el mundo? Para muchos cristianos, la respuesta es nada, porque no oraron, no tomaron acción, no fueron valientes. Dios dice: «Puedo hacer todas las cosas», pero ni siquiera lo intentan. Dios se sorprendería de tu gran fe o de tu falta de fe. Nada es imposible para Dios. Él no tiene fallas.
No hay en la Biblia un solo caso donde Dios haya intentado algo y no haya funcionado. El problema es que medimos la capacidad de Dios por nuestra propia capacidad. Como no podemos hacerlo, asumimos que Él tampoco. Como no sabemos cómo se resolverá, dudamos. Como nunca lo hemos experimentado, lo limitamos. Cuando enfrentamos problemas en el matrimonio, la salud, las finanzas o la familia, queremos entender cómo es posible que algo funcione. Juan capítulo 6, versículos 8 y 9, nos muestra a Andrés, el hermano de Simón Pedro, diciendo: «Aquí hay un muchacho con 5 panes de cebada y 2 peces pequeños, pero ¿hasta dónde llegarán entre tantos?». Ese es nuestro problema. Queremos resolverlo con lógica. Sacamos la calculadora, intentamos hacer los números encajar, pero la fe no opera en el cálculo humano. No necesitamos entender cómo Dios proveerá. Solo necesitamos creer que lo hará. Dios nos ayuda en las áreas imposibles de la vida porque sabe que vendrán situaciones aún más difíciles. Cuando Jesús alimentó a 5,000 hombres, más mujeres y niños, la Biblia dice que sobraron 12 canastas. ¿Cuántos discípulos había? 12. Cada uno llevó una canasta llena como recordatorio de que Dios provee más allá de lo esperado. Mateo capítulo 14 nos da otra lección. Pedro camina sobre el agua. Jesús había enviado a sus discípulos en una barca mientras despedía a la multitud. Cuando la embarcación está en medio del mar, sacudida por el viento y las olas, Jesús va hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos lo ven y se aterrorizan. Creen que es un espíritu. Jesús les dice: «Tengan buen ánimo, no tengan miedo. Ahora alguien le va a pedir a Dios lo imposible». Pedro le dice: «Señor, si eres tú, manda que camine sobre las aguas». Aquí está la clave, tienes que pedir. Todos los discípulos estaban en la barca. Todos lo vieron, pero solo uno pidió. Solo Pedro se atrevió a confiar en lo imposible. Y porque pidió, Dios hizo lo imposible. ¿Cuándo fue la última vez que pediste con precisión? En la carta de Santiago está escrito: «Pide y recibirás». No es una simple solicitud, es una declaración de intención. ¿Cuándo fue la última vez que te atreviste a pedir lo imposible? ¿Qué estás pidiendo ahora? ¿Qué milagro anhelas ver manifestado en tu vida? Dios ha dicho: pide con fe, creyendo, y recibirás. Pero entiende esto, no eres tú quien hará lo imposible, es Dios a través de ti. Si crees que todo depende de tu esfuerzo, entonces hay orgullo en tu corazón. ¿Eres consciente del poder que tiene tu petición o el enemigo ha debilitado tu fe, haciéndote creer que no hará ninguna diferencia? Pide con fe, cree y recibirás. Haz una lista de cosas imposibles, pero empieza por lo esencial: pedir. No puedes esperar que Dios haga lo imposible si no has abierto tu boca para solicitarlo. Y después de pedir, quita tus ojos de la tormenta. Ahora presta atención. Si yo hubiera estado en ese bote, quizá habría dicho: Jesús, quiero caminar sobre el agua, pero ¿podrías detener esta tormenta? ¿Podrías mejorar mis circunstancias, por favor? Pero Dios no está aquí para arreglar las circunstancias. Eso es lo que hace el hombre. ¿Qué hacemos cuando enfrentamos el caos? Nos preguntamos cómo solucionar el problema. Dios dice: cuando pongas este caos en mis manos, aparta tus ojos de la tormenta. El huracán en tu vida no es una excusa para dejar de pedir lo imposible. Ya sabes cómo trabaja el enemigo. Te susurra que Dios podría hacerlo por alguien más, pero no por ti. Y si fijas tu mirada en la tormenta, te paralizarás por las circunstancias. Pero escucha bien. La tormenta no controla el poder de Dios. El poder de Dios controla la tormenta. Nunca habrá un momento ideal para lo imposible. Nunca. Si esperas un año, seguirá siendo imposible. Las circunstancias no gobiernan el poder de Dios. Mira Hebreos capítulo 11. Ninguno de ellos tenía una red de seguridad.
Queremos que Dios nos use, pero nadie en las Escrituras tuvo un plan de respaldo. Lo único que tenían era a Dios. Y aquí está el problema. Muchos dicen que creen en el Dios de lo imposible, pero en secreto guardan un plan B. Por si acaso Dios no actúa, me mantendré cerca del barco. Así, si empiezo a hundirme, podré sujetarme. Deshazte de tu plan B. Mira lo que dice el versículo 29. Y él dijo, ven. Pedro bajó del barco y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Dios pudo haberlo elevado sobrenaturalmente, pero no lo hizo. Pedro tuvo que dar el primer paso. ¿Qué haría falta para que tú también salgas del barco? Jamás alcanzarás tu potencial jugando a lo seguro. Dios quiere que te atrevas a algo que sea absolutamente imposible, a menos que Él intervenga. Y eso da miedo. La mayoría prefiere aferrarse a la seguridad. Pedro nos deja una gran lección. Estaba en la barca cuando Jesús caminó sobre el agua en medio de una tormenta que atemorizaba a pescadores experimentados. Jesús lo llamó. Pedro obedeció. Salió y caminó un poco, pero luego empezó a hundirse. Y aquí es donde muchos se equivocan. Creen que Pedro falló. Pero había 11 fracasos aún mayores en ese bote. ¿Sabes cuál fue su error? Que nunca se atrevieron a salir. Porque el mayor fracaso no es hundirse. El mayor fracaso es ni siquiera intentarlo. Descubrí que fallar suele ser el primer paso para encontrarse con Dios. No permitas que el miedo al fracaso te impida dar un paso de fe. ¿Qué pasa si nos lanzamos y emprendemos? No lo sé, eso se llama fe. Un consejo sabio siempre es orar, pero sigue siendo un riesgo. Por eso la mayoría busca garantías antes de actuar. Algunos están jugando a lo seguro y lo saben. En la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, está escrito: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquí está el problema: queremos garantía, pero Dios no opera bajo ese sistema. Puedes elegir entre dos caminos, tener fe o tener control. Pero no puedes tener ambos. A veces simplemente debes decir: creo que Dios me está llamando a hacer esto. Has orado, has buscado consejo, no contradice las Escrituras y, aún así, dudas. ¿Y si fracaso? Pero escucha esto. Aunque el justo caiga 7 veces, el Señor lo levantará. No tengas tanto miedo a fallar que termines sin vivir. Algunos necesitan soltar el control para poder dar un paso de fe. Dios no te mostrará el tercer, cuarto o quinto paso hasta que des el primero. Y ese primer paso requiere riesgo. Para avanzar hacia el destino que Dios tiene para ti, tendrás que desprenderte de la seguridad, del sueldo garantizado, de la estabilidad, lo que sea. Habrá riesgo. Y eso es lo que separa a los que logran de los que nunca lo intentan. No porque sean mejores, sino porque se atrevieron a arriesgarse. Quizás te preguntas, ¿qué va a pasar? Pero si tuvieras la respuesta, no sería fe. ¿Quién sabe de qué eres capaz si te atreves a intentarlo? Fallar no es tan grave como nunca intentarlo. Quiero que hagas algo que jamás hayas hecho. Si deseas algo que nunca tuviste, debes hacer algo que nunca has hecho. Y no será cómodo. No habrá garantías. Sé que hay personas que han estado postergando algo durante años. Tal vez sea emprender, tal vez sea desarrollarse, cambiar de carrera. Puede que haya que retroceder en una temporada para avanzar más adelante, y eso está bien. Se necesita fe para hacer esos cambios. No es un acto impulsivo, no es una locura sin sentido, pero al final del día eres tú quien debe tomar el riesgo. Corta la línea de seguridad, pisa el agua. Nada sucederá hasta que salgas del bote. Muchos irán a la tumba preguntándose, ¿qué habría pasado si lo hubiera intentado? Si hubiera dejado aquello, si hubiera dado ese paso. Nunca lo sabrás hasta que lo hagas. Así que no te quejes de tu situación si no estás dispuesto a hacer algo para cambiarla. Y quiero que recuerdes esto: nunca subestimes lo que Dios puede hacer en tu vida cuando le entregas todo lo que eres.
y todo lo que tienes. Estoy convencido de que una de las principales razones por las que tantas personas viven desanimadas es porque ven su vida y piensan, no soy importante, nunca podré lograr nada. Se sienten estancadas, pero podría ser que esto suceda porque nunca han entregado su vida a aquel que las creó. Dios quiere obrar en ti, quiere revelarte lo que puede hacer con tu vida si te rindes a Él. La mayoría de las personas se aferran a su propio control. Así quiero vivir, así voy a hacerlo, esto es lo que quiero tener, esto es lo que voy a lograr, este es mi plan. Y lo que no ven es que Dios tiene un plan mucho mejor. Pero el único modo de acceder a ese plan es soltar el tuyo. Aquí es donde todo se reduce a una pregunta. ¿Confías en que Dios tiene el mejor plan para tu vida? Si no lo haces, vivirás encerrado en tu propia estrategia limitada. Pero si lo haces, si te abres a Dios, entonces verás lo que Él puede hacer contigo. Dios se especializa en lo imposible. Él conoce 1000 maneras de abrir un camino donde tú no ves ninguna, pero eso solo ocurre cuando dejamos de aferrarnos y permitimos que Él actúe. Se necesita una fe sencilla, como la de un niño, para confiar en Dios y ver cómo transforma nuestra vida. Escucha esto con el corazón abierto. Tu vida no está limitada por lo que ves hoy, sino por lo que te atreves a creer. No fuiste creado para vivir con miedo, para quedarte atrapado en la duda o para conformarte con lo que es seguro. Dios te está llamando a más. Si hay un fuego en tu interior, si hay un sueño que ha estado dormido demasiado tiempo, este es el momento de despertar, de salir del bote, de caminar sobre el agua. No permitas que el miedo te detenga. Dios ya ha preparado el camino. Solo necesitas el valor de dar el primer paso. Si este mensaje tocó tu vida, compártelo. Alguien más necesita escuchar esto hoy. Suscríbete para seguir recibiendo contenido que desafíe tu mente y fortalezca tu fe. Gracias por ser parte de este movimiento. Y recuerda, Dios se especializa en lo imposible.